Buenos días a todos. En el podcast del día de hoy abordaremos el tema acceso a salud integral en mujeres en situación de calle. Bueno, primero que nada me voy a presentar. Soy Ariana Hernández. También va a estar mi compañero Juan Pablo Díaz, Aldair Cortés, Eleazar Mendoza, Karen Romero y Montserrat Ríos. Bueno, para empezar a abordar este tema, los dejo con mi compañero Juan Pablo. Gracias, Ari. Buenos días a todos. Bueno, vamos a hablar de las mujeres en situación de calle y cómo viven su situación. Para empezar, las personas en situación de calle de la Ciudad de México sabemos que son una población invisibilizada, que se conforma por mujeres, niñas, niños, adultos mayores, hombres, población de la comunidad LGBTIQ+, así como personas con discapacidad y con problemas de salud física, mental o sexual. Estas personas atraviesan problemas que pueden ser agresiones físicas, insultos, estigmatización, discriminación, rechazo, entre otras, así como dificultades con la higiene personal, sanitaria, su alimentación, vivienda, seguridad, acceso a la justicia y el subsidio por el Estado. Y justo lo que mencionabas tú, ¿no? De que sufren varias, discriminación y estigmatización, ¿no? Pero las mujeres en situación de calle enfrentan lo doble, por ser mujeres y por estar en la calle. Igual mencionabas, aparte de eso, que la salud, la higiene. Y las mujeres, pues como bien sabemos, tienen este ciclo menstrual cada 28 días. Bueno, regularmente, porque puede variar, ¿no? Pero pues sí, justo también tienen estas problemáticas y no tienen estos recursos necesarios para poder, pues sí, satisfacer esa necesidad, por lo que entonces también se puede encontrar conductas de riesgo que ellas mismas puedan ejercer, ¿no? Como es ¿cómo se llama? Pues robar, pero también está, pues, el sexo servicio, que se ven ellas orilladas a cometer este tipo de conductas para poder satisfacer esas necesidades, ¿no? Entonces también está los riesgos que conlleva tener este tipo de prácticas, ¿no? Como las ITS, como muchos factores, también factores psicológicos, ¿no? Porque también, pues sí, sufren secuelas de lo que hayan vivido en la calle. No sé si quieran platicarme algo ustedes o qué opinen. Así es, y nos gustaría mucho escuchar la opinión de Mon. Bueno, también es importante mencionar que todo esto es un sistema social, ¿no? En este, pues, justamente se van excluyendo a las mujeres en situación de calle y provocando también, pues ahora sí que la invisibilidad de este tema, ¿no? En este sistema se pueden incluir incluso lo que viene siendo lo económico, la burocracia, hablando ya de temas de documentación, que pues al no tener documentación, eh, esta población en específico se les complica incluso, eh, no sé, conseguir un empleo o hasta lo más básico, ¿no? Al no tener el CURP, el acta de nacimiento, etcétera. Esto viene siendo un factor burocrático. Em, También quisiera hablar de que en este mismo sistema está la cultura patriarcal, ¿no? Y creo que aquí entran las brechas de género en el que pues se ve la interseccionalidad, ¿no? Debemos de recordar que este problema no es justamente aislado, ¿no? Se cruza con muchos factores como lo es la clase, la etnia, la edad y pues la situación de calle, ¿no? Esto pues implica que exista un riesgo, o sea, como que lo hace más eh, amplio, lo amplifica en el sentido de que lleguen a caer en, en situación de calle. Y la verdad es de que la dificultad para salir ahí es demasiado complicada, ¿no? Y ya lo veíamos incluso en las conferencias a las que acudimos eh, para nuestro problema, en el que pues
no es un proceso fácil, ¿no? No es como que ya de un momento a otro digan, ay, ya los vamos a tener en una casa y ya no van a estar en la calle, ¿no? Se deben de considerar varios factores. E incluso se podría ver como un, un ensamblaje, ¿no? Es esta dinámica justamente de la naturaleza, por así decirlo. Y pues cabe mencionar que no lo voy a dejar de decir, este problema no es algo simple, ¿no? Es algo demasiado complejo. Sí, así es, tienes razón. Con todo lo anterior, a mí me gustaría abordarlo desde William James, porque él nos recuerda que la verdad es lo que funciona en la práctica. A mí me gustaría verlo, lo de la salud mental, porque en este sentido las mujeres en situación de calle no solo son un problema individual, o sea, no es solo su problema, sino que es un problema social que requiere una solución práctica. Esta falta de acceso a servicios del bienestar y la exclusión que le da la sociedad, pues son muchos obstáculos para estas mujeres y para su vida plena y satisfactoria. En este sentido, la salud mental también en las mujeres es el resultado de la red de actores. ¿Por qué? Porque la sociedad genera los factores estructurales como la pobreza, la exclusión social, y por eso ellas no pueden desarrollarse. Nosotros ponemos esa barrera para que ellas no puedan salir adelante, como ya lo dijeron. Todos los recursos no se los dan para que ellas puedan acceder. También nosotros como sociedad no estamos educados para poder respetar a esta parte de la sociedad. ¿Qué opinas, Aldair? Sí, bueno, lo que comentan es muy interesante, mis compañeras y compañeros. No hay que olvidarnos de las mujeres en situación de calle, ¿no? Que es una población que no la vemos de una manera sin los estigmas que se nos han dado eh, por la sociedad a estas personas, ¿no? Por la apariencia, el olor, etcétera. Pero vincularla un poco con el, con los tratamientos de psicofarmacología, las personas en situación de calle, bueno, son muy propensas a padecer lo que es depresión, bipolaridad, alucinaciones, delirios, debido a su trastorno por abuso de sustancias, ¿no? Por las drogas, el alcohol y todo su contexto de vida que tienen y no tenemos nosotros contexto, ¿no? Pero por otra parte también, ¿cómo acceden? Aquí me surge la pregunta, como lo mencionaba mi compañera Montserrat, el ensamblaje, ¿no? De la teoría de Manuel de Landa, cómo van a poder acceder estas personas en situación de calle que no cuentan con los recursos económicos suficientes o necesarios para poder, yo qué sé, comprar un antidepresivo, un ansiolítico, un medicamento que les ayude para su trastorno por abuso de sustancias, ¿no? Entonces, a mí me choca mucho la idea de cómo el ensamblaje va a encajar en esta dicotomía que podemos visualizar, ¿no? Entre las mujeres en situación de calle y la brecha que hay entre ellas y el acceso al tratamiento farmacológico, ¿no? Y no hay que olvidarnos tampoco de que no únicamente es comprar el medicamento por comprarlo y tomárselo, que se necesita una orientación y un seguimiento tanto psicológico, tanto como psiquiátrico, ¿no? Por lo mismo de las sustancias que se van a emplear. De acuerdo igual incluyendo la teoría como lo mencionaba mi compañera Ari, incluyendo la teoría del actor Re de Bruno Latour, bueno, pues vemos un enfoque distinto entre los actores que vienen siendo las mujeres en situación de calle y los médicos o las trabajadoras sociales, ¿no? Que es la brecha, lo repito, la brecha que existe, e igual las políticas de salud que existen y ponen una barrera ante estas mujeres y vaya, no las dejan acceder, digamos, en ese aspecto. Este sería todo. Le doy la palabra a mi compañero Juan Pablo. Gracias, Alda. Pues sí, es muy complejo todo esto que mencionan.
pero igual, ¿no? ¿Cómo podemos dejar de lado eh, la, el, el cómo integrar a las mujeres en situación de calle en cuanto al ensamblaje que mencionabas, ¿no? Si bien, o sea, las mujeres han sido rechazadas, ¿no? Son una minoría de la minoría de la minoría en la que quedan solas, ¿no? Quedan separadas de la sociedad, ¿no? En cuanto a estereotipos, estigmatización social, cómo quedan paradas ellas, ¿no? Desde la falta de acceso a recursos, desde no poder acceder a un plato de comida digno, un vaso de agua, recursos para higiene personal, ¿no? Quedan varadas dentro de la misma sociedad, ¿no? Quedan solas. Me gustaría recuperar aquí el concepto de lo uno y lo múltiple, en lo que ellas, perteneciendo a la sociedad, porque no dejan de formar parte de la sociedad, como al mismo tiempo, debido a los estereotipos, a la estigmatización, al rechazo y la discriminación, quedan solas, ¿no? Quedan como fuera de la sociedad, separadas de la sociedad, de todo este ensamblaje en el que se supone formamos parte de, ¿no? Cómo quedan fuera ellas de todo este grupo social, de la comunidad, y son rechazadas, ¿no? De igual forma, esto se ve impactado por la cultura, por las tradiciones, por leyes políticas e incluso por cuestiones personales, ¿no? Pues bueno, a mí me gustaría ahora tomar la palabra porque lo que dicen ustedes por último me mueve mucho en el sentido de empezar a hablar respecto a las organizaciones. No sé si se acuerden un poquito de la reunión a la que fuimos ayer en el COPRED, donde pues estaba esta institución de la que nosotros empezamos a hablar desde inicios del semestre, ¿no? De querernos acercar a esta organización del Caracol, que es principalmente la mayor organización que existe para atender a personas en situación de calle o como ellos mismos las llaman, poblaciones callejeras. Estas organizaciones, pues como ya lo sabemos, su principal objetivo es el darles atención, pero no solamente una atención como lo mencionaba Aldair, ¿no? Una atención de brindarles los medicamentos y todo, sino brindan una red de contención completa respecto a brindarles pues un hogar, a veces momentáneo, temporal, pero también ellos los ayudan a reinsertarse a la vida de la manera más natural y cotidiana posible, ¿no? Eh, Aunque existen estas organizaciones, pues sabemos, como inclusive ayer lo mencionaron en la reunión, pues no se dan abasto, ¿no? Necesitan que haya un movimiento más grande. Y retomando un poco el tema que mencionabas, Juan Pablo, acerca de lo uno y lo múltiple, pues aunque este término es un poco filosófico, pues también entra en esta parte de la psicología organizacional, porque al final explica cómo funciona y se gestiona una empresa, ¿no? O una institución, en este caso la Organización del Caracol, que pues es de la que tratamos de abordar a profundidad en nuestro trabajo. Y pues bueno, lo uno se puede relacionar como la unidad, o sea, como la organización en sí, que es el caracol, y lo múltiple sería la diversidad, que son los individuos que la componen, ¿no? En este sentido, pues lo uno, la unidad representaría pues el todo, la esencia o la cohesión que existe en la organización. Y lo múltiple, pues como ya se los mencionaba, puede hablar de la diversidad. Representa pues a las distintas personas que acuden a pedir apoyo a la organización, la variedad entre ellos, porque el hecho de que sean mujeres u hombres, en este caso pues nosotros nos centramos en mujeres, no quiere decir que todas piensen igual o que todas sean igual o que todas hayan pasado por la misma situación que las haya llevado a estar en esa situación. Al final de cuentas somos seres diversos, individuales y pues de eso se trata, también eso es lo padre, ¿no? Lo rico que esa diversidad nutre a la organización y la ha hecho ser quien es actualmente. Como lo veíamos ayer también en la reunión, al final esta mujer que estuvo ahí en el podio hablándonos de su vida y de su caso personal, pues es un caso de superación, es un caso de éxito para ellos, para el Caracol y al final de cuentas,
vuelvo a lo mismo, es lo que nutre a la organización y es lo que le permite tener el renombre y el reconocimiento, puesto que pues ya ven que lo platicábamos, ¿no? La institución ha recibido múltiples premios acerca de su labor, de todo lo que han logrado. Y pues bueno, no sé si quieran comentar algo más acerca de ello. Pues creo que en efecto este tema es muy importante y sobre todo muy delicado, ¿no? Eh, Al hacer esta investigación, creo que nos encontramos muchas trabas. Si nosotros nos encontramos con esas trabas, yo me imagino que para las mujeres en situación de calle es aún más difícil. Y a mí, por ejemplo, me gustaría saber desde la perspectiva de cada uno, ¿qué piensan sobre esta falta de información? Esta falta de información, esta falta de acceso a esa información y por lo tanto nuestra desinformación. Sí, adelante, Eleazar. Bueno, pues es que como lo que nos comentaban ayer, de que el Estado no ha proporcionado como tal esta preocupación o esta, pues sí, atender a las personas en situación de calle, ¿no? De que igual otras instituciones no gubernamentales, o sea, las ONGs, tienen que hacer esa chamba, ¿no? Pero pues al quien le correspondía, pues, investigar de cuántas personas, por ejemplo, el evento de ayer que era de Chiras Pelas, ¿no? Que consiste en saber cuántas muertes hay en calle. Entonces, ellos tienen que investigarlo, pero desde otras personas que viven en situación de calle, ¿no? Pero pues no es como datos tan fáciles de recabar, porque inclusive también nos decían que tampoco saben la población exacta que hay en la Ciudad de México, o sea, no saben cuántas personas se encuentran en situación de calle. Entonces, los datos o las cifras que nos da el gobierno, porque cuando investigamos no encontrábamos una cifra exacta o eran números que pues tú decías, pues no me suena que sean tan pocas personas que se encuentren en esta situación. Y si le entablamos más en mujeres en situación de calle, pues era mucho más difícil encontrar alguna cifra exacta, ¿no? No sé si Aldair o Juan Pablo querían hablar. Sí, justo, Sí, Eleazar, como lo mencionas. Este, mencionábamos, ¿no? Lo de, es una población muy, muy invisibilizada, ¿no? Sufre violencia de todo tipo, institucionalizada, social, psicológica, este, sexual, de todo tipo, ¿no? Yo creo que no podemos decirlo únicamente con palabras que es lo que vive una persona en situación de calle, mucho menos, todavía más poniéndonos más complejos, una mujer en situación de calle, que es una sociedad toda eh, arrinconada, aventada al hoyo negro de la sociedad. Como lo mencionábamos también, ¿no? Esto recuerda mucho el ensamblaje. La sociedad forma parte de un ensamblaje, de la teoría de los ensamblajes. Entonces esto me resuena mucho, ¿no? Que lo mencionaron ahorita. La sociedad encaja en muchas teorías y me impacta mucho cómo la sociedad trata, cómo recibe, cómo no recibe a las mujeres en situación de calle. ¿Cómo ves, Juan Pablo? Gracias, Ala. Sí, o sea, realmente Ari toca un buen punto, ¿no? Que es la falta de acceso a la información y de igual forma, ¿no? Volvemos a este punto. Por ejemplo, recordemos que William James definía sistema, ¿no? Sistema es la relación y conexión de varios aspectos que unifican una situación, por ejemplo, ¿no? En este sentido, podríamos decir que justamente se crea un sistema en el que la estigmatización, los estereotipos, la precariedad, la falta de economía, la falta de acceso, por ejemplo, a cosas tan comunes hoy en día que es el Wi-Fi, limitan el acceso a la información de las personas en situación de calle, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Se crea un sistema estructural, ¿no? En la que las mujeres se ven limitadas a acceder a la información. En algún momento nosotros, durante el desarrollo de nuestra investigación, buscamos albergues, centros de acopio, lugares que acogieran a las personas en situación de calle. ¿Y qué pasa? Que nosotros, pues realmente desde una posición privilegiada,
en la que tenemos acceso a Internet, acceso a recursos digitales, pues podemos buscar, ¿no? ¿Dónde están estos lugares? Y aún así nos fue difícil y aún así no los encontramos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con las personas de situación de calle? Pues no tienen acceso a ningún recurso digital, ¿no? Más que el que pueden llegar a obtener con organizaciones como el Caracol, como COPRED, como CONAPRED, que justo les pueden brindar este acceso, ¿no? Pero justamente vemos que desde la interacción social, desde los estereotipos, el rechazo y la marginación en la que se ven hundidas las personas de calle, pues se crea este sistema en el que les impide acceder a la información, ¿no? ¿Cómo van a acceder justamente a poder informarse? ¿Dónde están estos centros de acopio, estos centros de ayuda? ¿Dónde acudir cuando necesiten algún tipo de documentación, algún tipo de atención médica? O sea, se limitan, ¿no? Justamente se crea este sistema englobado a mantenerlos en la precariedad y a volverlos vulnerables, ¿no? Entonces creo que es un tema bastante interesante, un punto importante que tocó Ari sobre el acceso a la información, ¿no? De ahí, claro, se forman varios sistemas en los que se crea la falta de acceso a recursos. Sí, exactamente. No sé si alguien más quiere un punto de vista. Yo. Es Sí, que, bueno, adelante. lo que tocan es muy importante, ¿no? Estamos hablando de incluso la multiplicidad que hay, ¿no? Están, por ejemplo, pues los trastornos mentales que llegan a presentar, ¿no? Porque pues este miedo, los traumas y la inestabilidad que viven es constante, o sea, están... em, la realidad que viven las mujeres es caótica, ¿no? Y es múltiple, y más en la calle. Entonces, estamos hablando de esta invisibilización que les dan las instituciones al no reconocer su existencia para el sistema, ¿no? Incluso las instituciones, no hablo de todas, pero la mayoría, pues en vez de hacer esta conexión, lo que hace es que imponen barreras, ¿no? Por esta parte de el lenguaje, los horarios o los mismos requisitos que llegan a pedirles para a lo mejor pasar la noche en un albergue o cosas así. Entonces, pues obviamente la experiencia integral que tienen, pues es realmente impresionante, ¿no? Es por eso que, bueno, creo yo que desde el empirismo radical se podría exigir justo que sea reconocido todo este problema. Porque pues su existencia solo puede ser verdadera cuando se ensambla de cierto modo y se adapta a la compleja red que es la vida de la mujer. Exactamente. Pero nosotros como sociedad estamos poniendo demasiadas barreras. ¿Alguien más quisiera dar su punto de vista sobre este punto? Pues bueno, solamente por último me gustaría hacer la invitación a nosotros mismos primero, o sea, de manera individual, de manera grupal, a ustedes como mi equipo. Y si este podcast llega a niveles más grandes, pues me gustaría que tratáramos de hacer conciencia respecto a que necesitamos de verdad visibilizar primero, hacernos conscientes de que esta población existe, de que como nos lo dijo Bere, una de las chicas que trabajó en el Caracol, ellos no solamente son objeto de estudio, y que quede muy claro también que para nosotros no lo son. Son personas, son humanos, son seres que sienten, piensan, viven de la misma manera que cualquiera de nosotros, y que al final de cuentas, si los estamos investigando, no es porque los veamos como un objeto de estudio, sino los estamos viendo como como personas que, repito, viven, sienten, piensan, que tienen necesidades, que les hace falta muchas cosas, muchas necesidades por cubrir, y que necesitamos crear conciencia en eso, ¿no? En primero reconocer que existe esa población, no son alguien que solamente con voltearnos ya no los vemos y ya no existen, ¿no? Y aparte,
pues el que también nosotros pongamos nuestro granito de arena, que nosotros también apoyemos a esas poblaciones como lo está haciendo una organización como el COPRED, otra organización como el Caracol, que cuando estén nuestras posibilidades, pues acercarnos con ellos, llevar algún incentivo, alguna donación para que de esta manera ellos puedan continuar con su labor, porque al final es una organización que solamente se basa de donativos y de patrocinios, entonces pues qué mejor que nosotros también aportar para que pues no se quede ahí nuestra labor nada más como un trabajo de escuela, sino que nosotros podamos aportar como sociedad, como ya lo mencionaron ustedes, y pues bueno, eso sería todo. Pues muchas gracias, compañeros. Esperemos que este podcast traspase barreras y sea útil y genere muchas reflexiones sobre este tema. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. a todos. Muchas gracias. Gracias.